Dios les bendiga. Hemos visto los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y ahora llegamos a la historia de José, uno de los 12 hijos de Jacob. Y es una historia muy inquietante donde vemos la soberanía de Dios. José era el bisnieto de Abraham, entonces otra vez volvemos a repetir lo que decimos siempre, esa cadena, ese eslabón que va llevando la promesa a lo largo de toda la historia. Él forma parte de esa familia que luego sería un pueblo escogido para salvar la descendencia de nuestro Salvador y llevar la promesa que Dios le había hecho primero a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob. Y llegamos al capítulo 37 de Génesis. Hay una situación que se repite mucho en el Pentateuco, que es el tema de las familias que no se ponen de acuerdo. Lo vemos en el caso de Isaac, donde su esposa estaba a favor de Jacob y su padre estaba a favor de Esaú. Había una división entre ellos, había una como un desacuerdo que después trajo consecuencias a toda la familia. Y acá en el caso de José vamos a ver algo parecido. Miren, cuando uno lee este capítulo 37, nos damos cuenta que no es muy diferente a lo que pasa ahora. Nosotros vivimos en una época, en una sociedad de hogares divididos, de hogares que no se llevan de acuerdo, que no tiran juntos para el mismo lado y que eso después trae consecuencias, ¿no? Vemos los divorcios, las separaciones, pero también vemos que aún dentro de las cuatro paredes, cuando esos matrimonios se mantienen unidos, suceden algunas cosas. A veces los favoritismos, los maltratos entre los esposos o de los padres hacia los hijos. Y acá vamos a ver un Jacob favoreciendo a José entre todos sus demás hijos. José jactándose de ese favoritismo como un joven inexperto. No es el José de la túnica, el mismo José que estaría en la corte del faraón con Potifar, y el José que después gobernaría, ayudaría a gobernar Egipto. Este era un José muy joven, inexperto, y quizás no tenía un gran trato todavía con el Señor, pero era un joven que Dios había escogido, pero tanto Jacob como el mismo José no supieron manejar esta bendición que Dios había puesto sobre la vida de José. Vamos a leer algunos versículos para comenzar ahí en el capítulo 37 de Génesis. Dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Acá volvemos a ubicar a los herederos de la promesa, al pueblo de la promesa en la tierra prometida, en Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, ¿no? No sabemos si se lo había pedido Jacob, pero José iba y le contaba al padre no los hechos de sus hermanos, no diciendo vi a mi hermano robar, no, comentaba lo que escuchaba de otros lados y se lo contaba a Jacob. Y dice, y amaba a Israel, recuerdan que el nombre que Dios le pone a Jacob es Israel, a José, y amaba Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, lo maltrataban, le hacían bullying, lo trataban mal. Y soñó José un sueño, y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más
todavía. Ahora cuenta el sueño, lo vamos a ver más adelante, pero lleguemos a algunas primeras conclusiones de todo esto. Primero, vemos a un Jacob favoreciendo a José. Vemos a Jacob favoreciendo a José. Y este favoritismo trae división entre los hermanos. Fue un favoritismo carnal, fue un favoritismo que no tenía sentido por la actitud de Jacob y también por la actitud de José, y trajo división. Parece ser que José en esos 17 años, al informar a Jacob, Jacob lo aceptaba eso, lo había nombrado como una especie de capataz a los 17 años, porque dice que inmediatamente que José le informaba al padre, el padre lo amaba, ¿no? Como diciendo que había hecho una buena tarea, y eso lo sabían los hermanos. Lo favorecía también como el hijo menor, porque la Biblia dice que Jacob lo amaba más porque lo había tenido en su vejez, y eso también lo sabían los hijos. Los hijos decían de José, este es el hermano que Jacob ama más, que quiere más, y encima le hace una túnica de colores, ¿no? Una túnica de colores. ¿Cuál fue el resultado? Que sus hermanos comenzaron a odiar a José y a aborrecerlo, y esto trajo contienda entre todos los hijos. Lo otro que pasa es que José se jacta del favoritismo de Jacob. No se muestra orgulloso, altanero, es como que les pasa por la cara lo que Jacob estaba diciendo y estaba haciendo, y la túnica de colores con la que se debe haber paseado delante de sus hermanos. Y una de las formas de hacerlo es mostrarle y contarles un sueño. Hermanos, muchas veces los sueños deben quedar en nosotros. Cuando Dios nos muestra algo, nosotros sabemos dónde contarlo, cómo contarlo y cuándo contarlo. Porque Dios nos habla a nosotros. Es algo entre nosotros y Dios. José interpretó que tenía que contar todo eso y lo contó. Versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Los manojos de José estaban derechos, y los manojos de los hermanos estaban inclinados. Al buen entendedor, pocas palabras. Después dice, le respondieron los hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y su palabra. Entonces, ¿qué sucedió? Ya lo aborrecían por lo que Jacob había dicho. Luego de eso, él le cuenta el primer sueño, el de los manojos, y los hermanos lo aborrecen más todavía. O sea, se ganó más el odio, el rencor y el rechazo de sus hermanos. José vuelve a soñar otro sueño. Y le contó a sus hermanos, versículo 9, diciendo, he aquí, he soñado otro sueño. Creo que cada vez que José venía con un sueño, los hermanos lo querían acogotar, ¿no? Diciendo, pero otra vez nos va a contar otro sueño que habla de nuestra humillación y de la exaltación de él. Por eso vemos que José no tenía experiencia, no tenía madurez espiritual, porque contó lo que no tenía que haber contado quizás. No podemos dejar de lado el propósito de Dios en todo esto, pero muchas veces el propósito de Dios se cumple por nuestros propios errores. Y dice que soñó un otro sueño y los contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Bueno, fácil. El sol era Jacob, la luna era la mamá, y los 11 hermanos eran las estrellas que se inclinaban hacia José. Y lo contó a su padre y a sus hermanos,
Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, el padre se enoja, creo que se enoja porque lo haya contado delante de sus hermanos. Pero dice que cuando José cuenta esto, sus hermanos lo aborrecían más, pero su padre pensaba. Su padre decía, esto tiene que ver con lo que yo siento. Por eso elegí a José como distinto. Esto tiene que ver con la túnica de colores. Esto tiene que ver con el amor que yo le tengo a José. Y dice que meditaba en esto. Y versículo 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y acá cuenta la historia de que va José, no los encuentra, después los encuentran, y ahí comienza una historia trágica que ya vamos a relatar. Pero primero algunas cosas. José se jactaba, ¿recuerdan que les dije? Él mostraba una actitud arrogante, altanera, cuenta el sueño, hablaba de manera insensata de lo que él había soñado, de que él reinaría y que sería superior a ellos. Esto provoca el resultado del odio, de la división, de la adversión a José. Vuelve de nuevo a contar un segundo sueño, donde él reinaría y sería superior a toda la familia, inclusive sus padres. Es reprendido por Jacob y el resultado ahora es mucho más trágico. Los hermanos ya pensaban en sacarse de encima a José. ¿Qué pasaba con Jacob? No pudo entender, no pudo comprender de que estaba siendo injusto con sus hijos, más allá de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. El propósito de Dios no era que José sea exaltado y sus hermanos menospreciados. Era que José tenía un plan de Dios y sus hermanos tenían que formar parte también de ese plan de Dios. Que vemos luego Dios cómo hace las cosas, ¿no? Pero no me quiero adelantar. Dice que los hermanos de José estaban trabajando porque Jacob envía a José a ver a sus hermanos, pero a él lo dejaron en casa y José es enviado para comprobar cómo estaban sus hermanos. Dice que él no los pudo encontrar porque se habían marchado del lugar donde tenían que ir. Dice, versículo 14, Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le pregunté a aquel hombre diciendo, ¿a quién buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces fue José tras sus hermanos y los halló en Dotán. Él persigue a sus hermanos, los va a buscar, y los hermanos cuando lo ven, tenían el escenario perfecto. No estaba Jacob, no estaba Rebeca, no estaban el pueblo, el clan, estaban ellos con José. La ocasión hacia el ladrón era la ocasión perfecta para que los hermanos cumplan con lo que ya en su corazón se había gestado. Dicen que empiezan a conspirar contra él, se burlan de él, versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí, ahí viene el soñador, ¿no? Como era el sobrenombre que le habían puesto a José, el soñador, por los sueños que había contado. Ahora pues, vengamos y matémosle, y echémosles en una cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Qué tremendo que es esto. Tratan de vengarse, de matarlo. Rubén
el hermano mayor, quien sería el más responsable luego, después de José, del bienestar de los otros, porque él pide que no lo maten, salvarle la vida, intercede por él, dice la palabra, y que plantea ayudar a José. Fíjense, dice que cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derramen sangre, échenlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongan manos sobre él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. ¿Qué pensó Rubén? Miren, lo tiran a la cisterna, después voy, lo salvo y lo llevo de nuevo a los brazos de Jacob. Sucedió pues que cuando José llegó a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, ¿no? Qué ilustración, qué tipo de Cristo, ¿no? Arrancaron su túnica, lo tomaron, lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua. Cuando terminan de hacer esto, dice que se sientan a comer. Su hermano estaba ahí, en una cisterna, y ellos se sientan a comer. Y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho tiene que lo matemos? Vayamos y vendámoslo, y así tendrán dinero. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿dónde iré yo? Hermanos, Rubén quería salvarlo. Entonces, ¿qué sucede? Los hermanos tratan de limpiarse y planean un engaño para contarle a Jacob. Idearon un plan cruel, mentiroso, tremendo. Dice que le cuentan una mentira terrible a Jacob, tiñeron su túnica de sangre, enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, mira, ¿reconoces esta túnica? Es de tu hijo, alguna mala bestia se lo devoró. Ese engaño funcionó. Y acá vemos en Jacob una profunda alineación, un profundo dolor. Es como que se vuelve loco Jacob. Versículo 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por sus hijos muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Todos sus hijos lo consolaban. ¿Lo consolaban de qué? Ellos habían causado eso. El verdadero consuelo era haber dicho la verdad y haber ido a buscar a José y rescatarlo. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quería recibir consuelo, estaba en una profunda depresión. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Era un pesar insoportable, era un dolor insoportable. Rechazó el consuelo de sus hijos y deseó unirse a José en su muerte. Él quería morir con José. Luego José es vendido a Egipto. Hay es vendido a Potifar, que es un oficial del faraón, y era el capitán de la guardia, y el que manejaba también las cárceles de Egipto. Y comienza otra historia, que después se las cuento. Pero antes de todo, pensar algunas cosas, ¿no? Este José vendido a Egipto,
es fruto de la división en una casa, fruto de los malos roles de los padres. En este caso, Jacob. Jacob no manejó bien el trato con sus hijos. Favoreció a José, mostró favoritismo y eso provocó división, rencor, dolor en sus hijos. José, con su juventud, se jactó de ese favoritismo y trajo más problemas. La sobreprotección de Jacob, a José, también trajo división. El ponerlo en un lugar más alto trajo división. Los hermanos tratan de vengarse de José y quieren matarlo, pero Dios no lo permitió. Dios permite que José sea vendido a Egipto. Una casa dividida pierde. La casa de Jacob perdió, pero no contaban con la misericordia de Dios.